¿no? Bajo el sistema democrático en el cual vivimos, hay una de las características que reconoce que significa características, competencias, funciones y atribuciones que tienen estos tres poderes que pertenecen al primer nivel de gobierno, es decir, al gobierno nacional, ¿sí? Entonces es lo que vamos a revisar. Entonces, miren, para hacerlo más didáctico, vamos a empezar primero con el poder ejecutivo, ¿sí? Porque hay cositas que primero debemos de saber antes de hablar del judicial, perdón, del legislativo. Miren, vamos a iniciar con el poder ejecutivo. En esta primera diapositiva está lo básico, fundamental que debemos de saber de este poder. El poder ejecutivo me dice que tiene o se encarga, ¿no?, de la práctica de las leyes y de la administración del Estado. Eso es lo fundamental que nosotros debemos de saber de este poder. Está organizado por el presidente de la República. Entonces, es decir, el Ejecutivo, a la cabeza está el presidente de la República. Por eso es que también se le conoce como el Ejecutivo, ¿no? Ahí está el presidente de la República y lo común es, o lo normal es que tenga dos vicepresidentes. Pero bueno, en este caso, no sabemos que antes, ¿no?, de la inscripción del partido como tal, ha habido una observación ahí con respecto a la inscripción del segundo vicepresidente. Por eso es que actualmente solo está el presidente de la República, Pedro Castillo, y el primer vicepresidente, que es Dina Boluarte, ¿no? Ahí está. Presidente y solo un vicepresidente, lo actual. Ahora, el presidente de la República es también conocido como el jefe del Estado. Es el que personifica a la nación, es el que nos representa dentro y fuera de nuestro país. Ahora, el presidente no actúa solo, ¿no? No toma las decisiones por sí solo. Él tiene, es como si tuviera una mano derecha, ¿no? Entonces, el que se encarga de lo administrativo, de lo político, es el premier. A premier, ojo, también se le conoce con otras denominaciones más. Entonces, premier, miren, se escucha en estos días, premier, primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Esas tres denominaciones se le asignan a la misma persona, ¿ya? Y el premier es el que elige a los ministros. ¿Cuántos ministros hay? 18 ministros, y cada uno encargado de un ministerio. Así está organizado entonces el Poder Ejecutivo. No solo es el presidente, también están los vicepresidentes, el premier y los ministros. ¿Ve? Entonces, así está organizado. Hubo una pregunta, examen en el cual les hicieron mención, ¿no?, a reconocer, ¿no?, la organización del Poder Ejecutivo, y les pusieron, ¿no?, uno del legislativo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, acá sabemos que está el presidente, vicepresidente, el Consejo de Ministros, el presidente, los ministerios y las entidades públicas, ¿no? Entonces, vamos a revisar cierta información con respecto al presidente de la República. El presidente de la República, recuerda que es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ¿no? ¿Ya? Las Fuerzas Armadas y la Policía no es un organismo constitucional autónomo, ¿no?, independiente, no, depende del Ejecutivo, específicamente del mismo presidente, ¿no? Y también, pues, de los ministros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le corresponde al presidente? La Dirección Política General de Gobierno, ¿no? También representa al Estado dentro y fuera de nuestro país, dirige la política exterior, las relaciones internacionales, y se supone que tome las decisiones, ¿no?, adecuadas para hacer que nuestro país se desarrolle. ¿Ves? Ahí está, presidente de la República. Ahora, con respecto al presidente del Consejo de Ministros, también conocido como el primer ministro o conocido como el premier, es la máxima autoridad política y administrativa. ¿Ves? Entonces, va de la mano con el presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros actual, ¿no? Ahí está, recién ha asumido el cargo el día de ayer, porque antes de ayer, ¿no?, el día martes por la noche, pues recién ha juramentado, ¿no?, como nuevo premier, ¿no? Lo conocen, ¿verdad? Es Aníbal Torres, el ex ministro, pues, de Justicia, ¿no? Entonces, es el nuevo premier. Ahora, ¿de qué se encarga él, no? El premier, de formular, dirigir las políticas de carácter multisectorial, ¿no? Se supone que tiene que hacer un plan, pero de todo, ¿no? De todos los aspectos en nuestro país, ¿no? Él lleva esa política general de gobierno.
Ahora, Aníbal Torres, ¿no? Bueno, esto se dio el cambio, ¿no? Porque antes estuvo pues por unos días, ¿no? Como premier Héctor Valer. Y seguro que la semana pasada ustedes han escuchado, ¿no? Acerca de la polémica con respecto, ¿no? A los nuevos ministros, aunque todavía existen, ¿no? Pero ahí está. Ahora, hay una diferencia, ¿no? Con los ministros y los ministerios. Ojo, los ministros son las personas que están a cargo de cada ministerio, ¿no? Acá está el nuevo gabinete, ¿no? ¿Cuántos ministros son? 19. 18 que se encargan de cada ministerio y uno que los preside, ¿no? El presidente o el premier, que es Aníbal Torres, ¿ya? Actualmente. Entonces, los ministros son los que formulan, dirigen, coordinan, determinan y ejecutan las políticas del sector que tienen a cargo. El ministro es el responsable de todo lo que pasa en determinado ministerio. A ver, supongamos que tengamos un problema de salud, ¿no? No sé, no sé, se pierde un lote de vacunas, no sé, ¿no? Algo así. Entonces, el responsable directo, ¿quién sería? Pues el ministro de Salud, ¿ves? Entonces, a la cabeza del ministro está pues la responsabilidad de todo lo que hace en la cartera a la cual está a cargo. Ahora, 18. Ahí está, mira, el Ministerio de Agricultura, de Defensa, de Economía, de Educación, de Salud, de Trabajo y los últimos que fueron creados, ¿no? Como de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y el de la mujer, ¿no? Se ha complementado de la mujer y poblaciones vulnerables, aunque el de justicia también, ¿no? Justicia y derechos humanos, ¿ves? Entonces ha habido una modificación. Ahí están los 18. Ahora, ¿qué más debemos de saber con respecto a los ministros o el Poder Ejecutivo? Ah, mira, los requisitos. Ah, no, las funciones, te olvidas. ¿Qué funciones tiene el Poder Ejecutivo? O sea, todos en conjunto, ¿no? Presidente, vicepresidente, ministros. Reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Se supone que en manos de ellos está la administración del Estado, ¿no? Y para poder administrar adecuadamente el Estado, tienen que hacer cumplir las leyes. Estamos viviendo en un Estado de derecho. Ahora, planificar y normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales también. Establecer relaciones, ¿no? Con las entidades de la administración pública, porque todos tienen que seguir, ¿no? Bajo una misma dirección. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? También, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que estamos en proceso de descentralización también, ¿ves? Ahora, al presidente de la República, como autoridad, le compete otras atribuciones más, ¿no? Por ejemplo, cumplir y hacer cumplir la Constitución, responsabilidad del presidente. Representar al Estado, ya lo vimos. Velar por el orden interno, claro, ¿no? La seguridad del Estado, por eso toma las decisiones que ha estado tomando, ¿no? Desde, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? Desde que se ha visto, ¿no? Los efectos, ¿no? Que ha tenido este virus, entonces se ha declarado el estado de emergencia y bueno, hemos estado pues, ¿no? En cuarentena y todo ello. ¿Ves? Ahí está, por la seguridad de nuestro estado. Ahora, convocar elecciones, sí, convocar de repente dirigir mensajes a la nación, también lo hace, cumplir con las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior, presidir el sistema de defensa nacional, es decir, un conjunto de acciones, ¿no? Para que nosotros nos estemos, pues, protegidos, ¿no? Adaptar medidas necesarias para la defensa de la República, declarar la guerra y firmar la paz, no, también le compete al presidente de la República. Muy bien, entonces ustedes tienen ahí más funciones, ¿no? Y ustedes las revisan. Ahora, el presidente de la República o el Poder Ejecutivo puede hacer o dar, ¿no? A conocer una serie de normas. Por ejemplo, del Ejecutivo vienen los decretos legislativos. Los decretos legislativos son normas con rango de ley, ¿sí? Siempre y cuando tengan una autorización del Congreso, porque se supone que el que legisla es el Congreso. Ahora, los decretos de urgencia son normas con rango de ley que se dan en una situación, ¿no? De emergencia, como la que nosotros hemos estado viviendo. Recuerden que las leyes, para que sean aprobadas, tienen que ser debatidas, analizadas, revisadas en el Congreso, ¿verdad? Pero si estamos en una situación de emergencia como la que hemos estado viviendo estos años, no vamos a esperar, ¿no? A que se debata ahí en el Congreso, ¿no? Por eso es que se dan, ¿no? Este tipo de normas con rango de ley que vienen directamente del presidente, ¿no? Por esa situación en la cual estamos viviendo.
Ahora, ¿de qué materia? En materia económica y financiera más que todo, ¿no? Para agilizar de repente la compra de las vacunas, ya hay un decreto de urgencia para hacerlo, ¿no? Porque si no, se hubiera tenido que pasar por el Congreso, hubiera demorado, ¿no? Entonces, no. Por estar en esta situación, no hace de que sea pues rápido, ¿no? El actuar. Ahora, los decretos supremos son normas de carácter general que reglamentan normas. Cuando se aprueba una ley, no solo sale la ley, sino también tiene que salir su aplicación, cómo se va a aplicar, ¿no? Y eso se hace mediante decretos supremos. Y las resoluciones supremas son decisiones de carácter específico. Por ejemplo, el cambio del gabinete, lo que ha sido lo que se ha dado el martes en la noche, ¿no? Ha sido por resolución suprema. Entonces, seguro ustedes cuando han escuchado en las noticias o el relator, ¿no? Cuando han estado ahí juramentando, dice, ¿no? Mediante resolución suprema tal, ¿no? Designan al ministro de Educación tal, ¿no? Ahí está. Entonces, el momento donde hay una designación o decisiones, ¿no? En el Ejecutivo se hace mediante una resolución suprema. Esas son las normas que vienen del Ejecutivo. Entonces, hasta ahí en cuanto a las funciones o la facultad normativa. Esto es ya adicional para ustedes. Miren, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente y los requisitos para ser ministro? Por si acaso ahí se mando, ¿no? Miren, para ser presidente de la República, solo peruano en nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio, nada más, ¿no? Quizás la edad, ¿no? Bueno, entonces, no te piden profesión, carrera, de experiencia, nada, ¿no? Pero sabemos muy bien que es importante, pues, ¿no? Que tienen que quiera una profesión, ¿no? Porque mira lo que pasó con Manuel Merino, ¿no? Mira ahora, ¿no? Nuestro actual presidente duramente criticado por de repente no tener experiencia, ¿no? ¿Ve? Entonces, definitivamente, ¿no? Tiene que cambiarse de repente los requisitos o hay, ¿no? Una serie de aspectos que nosotros como población lo consideramos importante, ¿no? Aparte de los requisitos legales. Ahora, para ser ministro, mira, peruano de nacimiento, tener más de 25 años y ciudadano en ejercicio, nada más, ¿no? Pero obvio, para ser elegido como ministro, o si quieres premier, te tiene que conocer el presidente, ¿no? Y para ser ministros, bueno, tienen que ser conocidos del premier, ¿verdad? Entonces, también es necesario, ¿no? Que tengan, pues, experiencia en la cartera, ¿no? La cual van a asumir, ¿no? Porque miren, que seamos, no sé, ingenieros, ustedes ingenieros, y que los nombren como ministro de, no sé, de justicia o como ministro de salud, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, tienen, ¿no? Que tener experiencia en ese sentido y también, ¿no? Lo ético, ¿no? Porque se está viendo ahora actualmente, ¿no? Por ejemplo, el actual ministro de Salud, ¿no? Que ha sido cambiado por Ceballos, está investigado, ¿no? Hay situaciones o aspectos, ¿no? Actos de corrupción en el cual está involucrado. No es el único, ¿no? Hay varios, ¿ve? Entonces, eso también es importante, aunque deberían, ¿no? De considerarlo, ¿ve? Entonces, ahí se debería de hacer una modificación. Ahora también, miren que ustedes están escuchando, han visto, ¿no? Muy bien lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la vacancia, ¿no? Seguro que están escuchando eso. En realidad, ¿no? El, el legislativo, es decir, el Congreso de la República, dentro de una de las funciones que tiene, controla al Ejecutivo. ¿Y qué significa eso? Que puede de repente sacar al presidente de la República. Lo hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de la revocatoria habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, el presidente y los congresistas no pueden ser sometidos a revocatoria, pero sí pueden ser sacados, ¿no? Por otro tipo de situaciones o mecanismos. Entonces, el Congreso de la República, ¿no? Puede suspender al presidente, sí, lo puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son las causales, ¿no? Porque no es porque ellos quieran, ¿no? Tiene que haber una causal. La incapacidad temporal, no sé, puede ser alguna situación, algún problema que tenga, un problema de salud, no sé, ¿no? ¿Lo pueden suspender? Sí. O hallarse sometido a proceso judicial, también lo pueden hacer. Pero ya sabes que en el Congreso tiene que haber una votación previa, un análisis, una revisión, ¿no? Y se necesita, pues, votos a favor, ¿no? Ahora, para una suspensión solo es la mitad más uno. Ahora, para una vacancia, ¿no? ¿Cuáles son las causales de la vacancia, presidente? De repente muerte, Discapacidad. sí, la permanente incapacidad, ¿ah? Incapacidad física o moral
Antes era mental, no se ha cambiado y ahora es moral. Ahora, el detalle es que esa incapacidad moral como que abarca muchos aspectos y no está del todo claro qué significa o en qué situaciones se puede aplicar, ¿no? Porque esta fue la causal por la cual se dio, ¿no? La salida, pues, de Martín Vizcarra, ¿eh? Y ni el mismo Tribunal Constitucional ha respondido, no ha interpretado cómo es que no se tiene que aplicar ello o en qué tipo de situaciones, ¿eh? Ahí no está del todo claro, ¿no? Salir del territorio sin permiso, sí, no puede hacerlo. El presidente no puede salir cuando quiera, ¿no? Como su casa, no, tiene que pedir permiso. ¿A quién? Al Congreso. Entonces el Congreso le otorga pues ese permiso, por así decirlo, ¿no? Pero si sale, ya saben que es causal de vacancia. Otro, lo que dice el artículo 117, es decir, traición a la patria, impedir las elecciones, ¿no? Que intervenga ahí, o el funcionamiento del Congreso, ¿no? Miren, o pueda intervenir en el funcionamiento del Congreso o disolver el Congreso, ¿ya? O disolver el Congreso, pero de manera inconstitucional, es decir, según lo que no está reconocido en la Constitución, ¿no? A ver, supongamos que el presidente ahorita, ¿no? Ya harto, ya, ¿qué hace? No sé, entra con tropas, con el ejército al Congreso y los expulsa, los vota a todos, ¿no? Ya está, disolviendo el Congreso, ¿no? Esa forma, por ejemplo, no se puede hacer porque eso no se reconoce en la Constitución. Está imponiendo, es como dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces no se puede hacer eso, ¿ya? Pero ¿se puede disolver el Congreso? Sí. ¿Cómo se puede disolver el Congreso? De otra forma, ¿no? Miren, acerca del voto de confianza. Mira, en la Constitución dice que si hay dos veces, hay dos negativas, ¿no? O sea, se recibe, ¿no? Dos negativas en cuanto al voto de confianza durante un periodo, ¿no? Entonces, eso le permite al presidente de la República poder disolver el Congreso, ¿sí? Entonces, eso sí, eso es lo constitucional, es lo que también pasó durante el gobierno de Vizcarra, ¿no? Ustedes se preguntan, ¿y por qué disolvió el Congreso? Porque sucedió esto, han habido dos votos, dos negativas al voto de confianza. El primero se dio cuando estaba todavía Pedro Pablo Kuczynski. Recuerda que Pedro Pablo Kuczynski fue el presidente elegido, ¿no? Bueno, renunció a todo ese problema, ya también está investigado todo, y asumió, ¿no? La presidencia Martín Vizcarra. Entonces, cuando Martín Vizcarra estuvo, todavía estamos en ese mismo gobierno, entonces hubo el voto de confianza, la negativa, ¿no? A Salvador del Solar. Entonces ahí están las dos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Ah, ya, puedo disolver el Congreso. Y Vizcarra lo hizo, ¿ves? De manera constitucional, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere evitar ahora, ¿no? Por eso, ¿no? Tanto movimiento, polémica, ¿no? Porque saben, tienen que elegir a un premier de repente para que no se le niegue el voto de confianza, ¿no? Pero ya ahí hay como, hay otros intereses ahí también, ¿ve? Porque mire, cada vez que hay un cambio de premier, ¿sí? Cada vez que hay un cambio de premier, ya sabes quién es el premier, ¿no? Premier, primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Cuando hay un cambio, como lo ha habido ahora, ahorita, mira, ahorita Aníbal Torres, ¿ya? Su segundo día, ¿no? ¿Ya? Entonces, él ahorita tiene, ¿no? Desde que ha asumido el cargo, tiene 30 días, 30 días. Bueno, ahora ya tiene solo 28, ¿no? Entonces, solo tiene 30 días para qué? Para acercarse al Congreso, o sea, tiene que ir al Congreso con todo su Consejo de Ministros y exponer su política de gobierno. ¿Qué es eso? Es decir, todas las acciones, todas las decisiones, qué va a hacer, a qué aspecto le va a dar importancia, se van a comprar más vacunas, vamos a regresar en serio a clases, se va a hacer, no sé, programas para regresar, ¿no? No sé, a que se incentive el trabajo, no sé, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? De manera general, recuerda que él es el que lleva todo eso, ¿no? Entonces, cuando el premier, ¿no? Expone, después de terminar, va a haber de repente, ¿no? Preguntas, cuestionamientos, debate, no sé. Luego el Congreso, el Pleno del Congreso, los 130 congresistas van a votar, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que la mayoría vote a favor, o sea, es decir, que esté de acuerdo, ¿no? Con lo que dice, pues, el premier, ¿no? Entonces, si eso pasa, excelente, ya regresa el premier y sigue trabajando, ¿no? No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si la mayoría no está de acuerdo, ¿no? Si no hay una votación favorable en el Congreso.
Entonces, ¿qué significa? Que le han negado el voto de confianza, no están de acuerdo, no les convence de repente lo que dice el premier, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Automáticamente el premier tiene que renunciar y junto con él todos los ministros. ¿Y eso qué significa para el Ejecutivo? Otra vez, ¿no? Lo que está pasando de repente, ¿no? En estos últimos días. Elegir a otro premier y que este premier también elija a los otros ministros o vea, ¿no? Quiénes pueden ser ratificados o que pueden seguir en el cargo, ¿no? O a quién hay que modificar, ¿no? O a quién hay que cambiar. ¿Ve? Entonces, otra vez todo eso, ¿no? En lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? En estas semanas, ¿ves? Entonces, esa es la situación o la relación, ¿no? Que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, hay otra situación más, lo de la interpelación, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos del Legislativo. La censura también, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna duda, consulta, pregunta entonces hasta ahí con respecto al Ejecutivo? No te olvides los que forman parte del Ejecutivo, ¿ah? Presidente, vicepresidentes, premier y los ministros. Y hay otros organismos, ¿no? También que ustedes tienen ahí como un listado, ¿no? Porque hay instituciones que forman parte del Ejecutivo, como por ejemplo Indecopi, SUNAS, OCITRAN, la SUNAT, ¿no? Todas esas también pertenecen al Ejecutivo, ¿ya? No son organismos autónomos, ¿sí? Sino que realizan una función, como por ejemplo la SUNAT. Si hablamos de la SUNAT, es una institución encargada de recaudar, ¿no? Todo el dinero, ¿no? ¿Ves? Entonces es como un tesorero a nivel nacional, ¿ya? Bien. Entonces, eso ustedes lo ven, chicos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Ahora sí vamos a hablar del legislativo. A ver, ¿nada? Ya, espero que esté todo claro entonces. Miren, vamos a complementar la información que hemos visto del Ejecutivo con el Legislativo que se relaciona, ¿no? Aunque nosotros estamos viendo, ¿no? Ya desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cierto enfrentamiento, ¿no? Y hasta ahora lo vemos. Miren, el poder legislativo es el Congreso, punto, no te puedes equivocar, ¿no? ¿De qué se encargan los congresistas? Pues de elaborar, modificar, derogar leyes. Esa es su principal función. Para eso se supone que nosotros los hemos elegido, ¿no? Ahora, entonces el poder legislativo reside en el Congreso, está organizado en una cámara unicameral. ¿Qué significa eso? Que solo es un grupo de congresistas, ¿sí? Solo una cámara. Pero ojo, si por ahí ustedes escuchan, ¿no? Lo de senadores, lo de diputados, eso era antes. Antes estaba organizado nuestro Congreso, ¿no? De esa forma, estaba dividido, era bicameral, ¿no? Antes de la disolución del Congreso por el expresidente Alberto, ya, antes era así. Todavía no hay algunos países que conservan esa forma de organización del Congreso, pero bueno, nosotros tenemos una Cámara. ¿Hay propuestas de que regresemos a eso? Sí, ¿no? Nos convendría porque no habría tanta polémica, ¿no? Sería más controlado, pero el detalle es que se va a necesitar más. Entonces, no nos conviene, ¿no? Hay pros y contras también, ¿ya? Ahora, está integrado entonces esta Cámara única, 30 congresistas y ellos son elegidos por un periodo de 4 años. Ahora, ojo, el mandato, el cargo del congresista es irrenunciable, ¿sí? Es irrenunciable, pero sí puede ser suspendido. ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes escuchan en la calle, ¿no? Que renuncien los congresistas, eso es imposible, no se puede, el cargo es irrenunciable, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista? Ya sabes, para ser presidente, ya sabes, para ser ministro. Ahora, para ser congresista. Pero de nacimiento mayor de 25 años y derecho a sufragio. Nada más. Mira, nada más. De repente la edad nomás les falta, ¿no? No te dice carrera, CEPRE, colegio, nada, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, se supone los congresistas son los que nos representan, ¿no? En cada región. Y para eso, no viendo el problema de la educación en nuestro país, ¿no? No es necesario, ¿no? Que tenga una carrera, pero sí es importante que esa persona conozca, ¿no? De repente la realidad de esa región. Y eso lo va a llevar, ¿no? Al Congreso para poder de repente crear, modificar, derogar leyes, ¿no? Que favorezcan pues a esa población, ¿ve? Entonces, ese es el fin de ser un congresista. Pero vemos que como que antes, ¿no? De cumplir con esa función, ¿no? O esos aspectos que les estoy mencionando, pues creo que priman otros intereses, ¿no? Miren la aprobación, por ejemplo, lo del EDU, ¿no? Entonces son otras situaciones y otros intereses que hay detrás, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? ¿Qué es lo que se supone que tienen que hacer? Por ejemplo, dar leyes, resoluciones legislativas, interpretar, modificar, todo eso
hace mención a la función legislativa, lo que ya hemos visto. ¿A qué más hace? Aprobar tratados, aprobar el presupuesto general de la República. Así como nosotros hemos hablado del participativo, en el cual interviene la población representada, pero a nivel local y regional, a nivel nacional, el que se encarga de hacer el presupuesto general de la República es el ejecutivo. ¿Y quién lo aprueba? ¿Quién lo analiza? ¿Quién ve si está bien? Pues el legislativo, ¿ves? Ahora, ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial, bueno, en ese sentido ya tenemos todo demarcado en nuestro país. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas. Ninguna tropa extranjera puede ingresar así por así a nuestro territorio. Tiene que pedir permiso. ¿Y a quién se lo pide? Al Congreso. Si no lo hace, si no pide permiso, nosotros, con una de las características que tenemos como país, que es la soberanía, de poder defender ello, ¿no? Podemos atacarlos, ¿sí? Porque no piden permiso. Entonces es por algo, ¿verdad? ¿Qué más? De repente autorizar al presidente de la República a salir del país. ¿Ves? Como le dije, el presidente no puede salir así por así. Tiene que pedir, ¿no? Ante el Congreso. Y si el presidente lo hace sin consentimiento, entonces es causal de vacancia. Ahí están entonces las atribuciones. Entonces las atribuciones son los fines, ¿no? Pero ¿cómo es que lo va a hacer? Por ejemplo, todo, ¿no? La aprobación de leyes, mira, darle resoluciones, interpretar, velar por la Constitución, no por el cumplimiento de la Constitución y todo eso, lo hace mediante la función legislativa, que es lo más importante que se supone que tienen que hacer los congresistas, pero también ellos nos representan, no saben la realidad de cada lugar en nuestro país. También tienen la función de control político, lo que ya habíamos visto, ¿no? De lo que conocemos como los votos de confianza o el de investidura, ¿no? Que viene pues de parte del Congreso, ¿no? Oportunidades en las cuales han negado el voto de confianza, sí, mira, ¿no? Lo de Pedro Cateriano, por ejemplo, ¿no? Después de Vicente Ceballos, ¿no? Que fue premier durante el gobierno de Martín, fue designado Pedro Cateriano, no duró ni una semana, creo, ¿no? Entonces, fue negado el voto de confianza y eso obligó, ¿no? A Martín Vizcarra a elegir a otro, el general Martos, ¿no? Ahí pues nos hemos quedado, ¿no? Ha seguido luego Sagasti, ¿no? Y así, ¿no? Sagasti estuvo con Violeta Bermúdez, ¿no? Y luego ya viene el presidente, ¿no? Ajal, ¿no? Con la polémica con el premier de, ¿cómo se llama? Bellido, ¿no? Ha habido un cambio con el otro, no con Mirta Vázquez, después ahora ha estado solo unos días Héctor Valer y ahora estamos ¿cómo se llama? Con Aníbal Torres, ¿no? ¿Ves? Ahí está, entonces ya nos enteraremos en el periodo de estos 30 días que quedan, en este mes, pues si recibe, ¿no? El voto de confianza, lo que se quiere, ¿no? Ahora también hay otra situación, la interpelación. ¿Qué significa interpelar? Miren, los congresistas pueden llamar, ¿no? A los ministros, ya, que se presenten ante el Congreso para responder sobre determinados problemas que haya, ¿no? Situaciones. Entonces, cada vez que hay de repente, ¿no? Algún escándalo, problema en cualquier ministerio, perdón, el Congreso lo puede hacer. Entonces, eso implica de que el ministro no se acerque al Congreso, responda a las preguntas, toda esa situación, ¿no? Entonces, depende de eso. Igual va a haber una votación, ¿no? Si la mayoría está de acuerdo, les parece bien aclarar sus ideas, ya normal, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si la mayoría vota que no? ¿No? Entonces, ese ministro es censurado. ¿Qué significa eso? Que el ministro tiene que renunciar. ¿Ves? Ahora, lo mismo también puede hacer con bueno, en cuanto a los gobiernos regionales y locales, pueden pedir informes, ¿no? No es que tampoco los puedan sacar, ¿no? No cumplen esa función, pero sí pueden intervenir, ¿no? En una investigación, pedir informes, ¿no? Eso sí, ¿ya? Bien, chicos. Y tienen una función especial, lo último, que es, pues, ¿no? Elegir de repente, ¿no? A diferentes autoridades de los órganos constitucionalmente autónomos. Mira, me refiero a los magistrados del TC, al defensor del pueblo, al presidente del Banco Central de Reserva, al contralor, ¿no? O de repente al superintendente, ¿no? Entonces, cuando la siguiente clase veamos cada uno de estos organismos, vamos a mencionar y recordar que son elegidos pues por el Congreso, ¿ya? Bien, ahora dentro del Congreso también debemos de saber cómo está organizado. Así como hemos visto en el Ejecutivo, presidente, vicepresidentes, premier y ministros, en el Legislativo es diferente, ¿no? Entonces sabemos que el Pleno del Congreso son los 130. Hay representantes, sí, son los de la mesa directiva. Y la mesa directiva también forma parte de otros organismos, ¿no? Dentro del Congreso.
el consejo directivo, la junta de portavoces, las comisiones y los grupos parlamentarios, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar ahora, miren. Miren, cada vez que ustedes escuchen pleno del Congreso, se están refiriendo a los 130 congresistas. ¿Qué es lo importante de tener a todos, ¿no? Y que participen los 130 reunidos ahí? Es que es el órgano de decisión. Miren, cuando hemos hablado de la iniciativa legislativa y la iniciativa de la reforma constitucional, habíamos dicho que en ambos casos se presenta un proyecto, ¿no? Aprobar una ley si es legislativa y para cambiar la constitución si es de reforma, ¿no? Estos proyectos van a tener que llegar al Congreso, ¿no? Y el Congreso es el que se va a encargar, ¿no? De debatir, revisar, analizar. Entonces, después de seguir todo un trámite, ¿no? Primero en la comisión, va a ser por un dictamen y todo ello, al final va a ser presentado ante el Pleno, ¿se acuerdan, no? Es la última parte ya, ¿no? Entonces, se presenta ante el Pleno y el Pleno va a votar si está de acuerdo o no con aprobar esa ley o aprobar ese proyecto de reforma, ¿no? Entonces, como podemos observar, depende del Pleno, ¿no? Si el Pleno en su mayoría vota a favor, ya pues se aprueba, pero si no, no se aprueba, ¿ves? Entonces, es el principal órgano de decisión, ¿ya? Dentro del Congreso para aprobar una ley o de repente, ¿no? Algún tipo de reforma. Mira lo que ha pasado con lo de la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Ha habido una primera votación y ha sido aprobado por mayoría, ¿ve? Está esperando la segunda, ¿no? ¿Ve? Veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Pero ahí priman otros intereses. ¿Cómo es posible, ¿no? Que puedan hacer ese tipo de modificaciones? Es un escándalo, ¿sí o no? ¿Ves? Ahí está el Pleno del Congreso. Ahora, como toda organización, en el colegio también, a ver, recuerden ustedes, en su colegio, en su clase, ¿no? Dentro de las clases hay un representante, ¿no? Puede haber no sé, un presidente, un delegado, ¿no? De cada clase, ¿no? Y también, ¿no? El comité de aula, creo que les dice, ¿no? Ya, igual en el Congreso, tienen a sus representantes. En este caso son 4, ¿sí? El presidente y 3 vicepresidentes. Actualmente, a ese grupo que representa al Congreso se le conoce como la mesa directiva y lo constituye, ¿no? Lo actual es pues la presidenta, ¿no? Actual, María del Carmen Alba. Seguro que han estado escuchando también, ¿no? En estos días, porque ha habido ahí, ¿no? Un problema ahí, ¿no? Justo con una autoridad equipeña, ¿no? Ve, ahí está, María del Carmen Alba, y tiene sus 3 vicepresidentes, ¿ya? Entonces, ellos forman parte de la mesa directiva y son los que representan al Congreso. Por eso es que cuando hay, ¿no? Actividades, o hay situaciones, ¿no? Vemos a los 4 o cuando hay sesión del Congreso, así como esta fotografía de acá, están ahí los del Pleno, los que están acá sentados, ¿no? Son los de la mesa directiva. Ahí está el presidente y los vicepresidentes, son los encargados, ¿no? De llevar a cabo, ¿no? Las sesiones del Congreso, los que dirigen ello, ¿ya? Ahora, la mesa directiva también forma parte del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. Si hablamos del Consejo Directivo, miren, del Consejo Directivo, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Está la mesa directiva y los representantes de cada grupo parlamentario. Me estaba pasando. Los grupos parlamentarios, sí, son grupos de congresistas que hay en el Congreso, ¿no? Mínimo tiene que haber cinco integrantes por grupo parlamentario. Entonces, ellos se juntan, ¿no? De repente, si forman parte del mismo partido político o si comparten ideas. Entonces, o bueno, comparten, ¿no? Ideas políticas, no sé, ¿no? Entonces ahí se organizan de esa forma. Mínimo 5. Ahora, esto permite, ¿no? Ese tipo de organización permite que estos grupos parlamentarios puedan, pues, ¿no? Presentar proyectos de repente, ¿no? Proyectos de ley. Ahora, ay, me hace mucho. Ahora, entonces, ya sabemos qué son los grupos parlamentarios. Ahora, el consejo directivo, ¿ya? Miren, el consejo directivo está integrado por la mesa directiva, ya sabemos que son los representantes del Congreso, y los representantes de los grupos parlamentarios. Supongamos que en el Congreso hay 10 grupos parlamentarios, ¿sí? Identificados. Entonces, digamos, un grupo parlamentario forman parte de este 15. Ya, entonces irán 3 representantes, quizás. De otro grupo parlamentario forman 10. Ah, ya, irán 2, ya. De otro grupo parlamentario solo hay 5. Ah, ya, entonces irá solo un representante, ¿no? Entonces, de manera equitativa. Ahí está, y ellos forman parte del consejo directivo.
mesa directiva y representantes de los grupos parlamentarios. Ahora, ¿de qué se encargan, no? Ellos, de llegar a acuerdos, coordinaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué situaciones hay, ¿no? En el pleno, ¿ya? Ahí está, es el consejo directivo. Ahora, la mesa directiva también forma parte de la junta de portavoces. Miren, la junta de portavoces, a diferencia de la mesa, del consejo directivo, está, ¿no? La mesa directiva, que es el presidente y los 3 vicepresidentes, pero solo un portavoz o un representante de cada grupo parlamentario. Si hay 10 grupos parlamentarios, entonces habrá solo 10 representantes, ¿no? Y ellos son los que se reúnen, ¿no? Para elaborar el cuadro de comisiones, qué es lo que se va a hacer. De repente también se reúne, ¿no? Ante emergencias, ¿no? Entonces hay cualquier problema, ¿no? En el ámbito político, no sé, se necesita la intervención del Congreso, ellos, ¿no? Llaman a la reunión a la Junta de Portavoces. Ya saben que lo integran la mesa directiva, o sea, los representantes y solo un representante por grupo parlamentario, nada más, ¿no? Bien, ahí está. Ahora también están las comisiones. Las comisiones también son grupos de congresistas que se encargan de ver determinadas situaciones o aspectos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la iniciativa legislativa? Cuando nosotros presentamos un proyecto de repente de educación, entonces este va a ser derivado a la Comisión de Educación, ¿no? Entonces ellos van a revisar, lo van a ver, ¿no? De qué trata y pueden ver, emitir un dictamen aprobatorio o no, ¿ve? Entonces ahí están las comisiones. Hay 24 ordinarias, aunque hay otras especiales, ¿no? Especiales de investigación, de ética, ¿sí? Ahora, ¿qué más con respecto a la organización parlamentaria? Hay uno más, que es la comisión permanente. La comisión permanente lo integra igual la mesa directiva, es decir, los 4, y no menos de 20, ¿no? Pero que representen cada grupo parlamentario, ¿sí? Entonces, ahí hay representantes de los grupos parlamentarios. ¿Y cuál es la función de la comisión permanente? Como su nombre lo dice, ellos no paran de sesionar, no paran de trabajar, ¿no? Cuando el Congreso no sesiona, cuando está en el interregno parlamentario, es decir, en ese periodo en donde prácticamente no están trabajando los congresistas, ya ahí está la comisión permanente. O cuando hay una disolución del Congreso, ¿no? Lo que pasó durante el gobierno de Martín Vizcarra, pues, ¿no? Bien, hasta ahí entonces lo del legislativo y también lo del ejecutivo. ¿Alguna duda, chicos? Lo último sería del Poder Judicial, ¿no? Ay, Dios, y el tiempo. Miren, ideas fundamentales, ¿sí? Miren, acerca del Poder Judicial. El Poder Judicial, a diferencia, ¿no? Del Poder Ejecutivo Legislativo, el encargado, el presidente, ¿no? Bueno, actualmente es presidenta, ¿no? Ahí la tienen, Elvia Barrios Alvarado, ¿sí? Ahora, ella, a diferencia del presidente de la República o de los congresistas, no está en ese cargo por un periodo de 5 años, sino por un periodo de 2 años. Entonces, ella está asumiendo el cargo desde enero del 2021 y va a terminar, ¿no? En diciembre de este año. Ojo, ¿ya? Y nosotros no la elegimos, ¿no? Sino que sigue todo un proceso, ¿no? Ya, ojo, eso también. Ahora, ¿cómo está organizado? Pues, ¿no? El Poder Judicial. Recuerdo que el Poder Judicial es el encargado de la administración de justicia en nuestro país. Entonces, miren, hay instancias, ¿no? Que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en lugares más alejados, los juzgados de paz. En los lugares, ¿no? En las ciudades, en los poblados más grandes, de repente un juzgado de paz letrado. En las provincias, en los juzgados especializados o mixtos. Ya en las regiones, las cortes superiores, ¿no? O también las cortes supremas, ¿no? Que en nuestro país existen 34, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, hay instancias en donde nosotros podemos recurrir cuando tenemos algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, un juzgado de paz, ¿no? Alguna falta menor, ¿no? Ahí interviene el juez de paz y soluciona el problema. Pero hay otras instancias superiores, ¿no? Donde pueden llevarse, ¿no? A solucionar problemas de otro ámbito, ¿ya? Ahora ustedes van a revisar, por favor, los principios y derechos. Y lo último es los requisitos, ¿no? Para ser un magistrado de la Corte Suprema. Mira, pero al nacimiento, tener más de 45 ciudadanos de ejercicio y haber sido magistrado de la Corte Suprema Fiscal por 10 o abogado definitivamente o haber ejercido cátedra. Mira la diferencia con los requisitos para el Ejecutivo y el Legislativo. Y es pues deducible, ¿no? Porque se supone que ellos van a administrar justicia en nuestro país y tienen que tener pues experiencia. Aparte de que estos magistrados pueden ser investigados, ¿no? ¿Y cuál es el organismo que los investiga? La OCMA.
la Oficina del Control de la Magistratura, investiga la conducta, ¿no?, de los magistrados, ¿sí? Eso también lo ven y les voy a dejar de tarea ver estos videitos, ¿ya? Acerca de los 3 poderes del Estado y está todo resumidito, todo bonito para que ustedes puedan tenerlo ahí a modo de repaso, ¿sí, chicos? Entonces, con eso terminamos. Un gusto, que tengan un buen día el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Revisen la información, ¿ya? Adelantando. Bien. Chao, Samuel. Nos vemos. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase. Bye, bye. Hasta la próxima, mis.